Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos con el primer evento de 2024. Nuestra directora de eventos que está por aquí presente, pues está trabajando arduamente en lo que será la lista de eventos y el calendario de eventos de este semestre y de este año. Todavía no los veis porque estamos confirmando fechas, sitios, ponentes, etcétera, etcétera. Están ahí con el baile de agendas, teniendo en cuenta los 15 festivos en las distintas provincias, etcétera. Pero bueno, en breve Buenas los tardes, tendréis. Hola. buenas tardes. Se admiten propuestas. Por supuesto, ¿verdad? Vais cerrando el tema. Sí, sí, sí. Vamos, ahora mismo es lo que decimos siempre, ¿no? Nieves se nutre de toda la información recogida, pues tanto en las encuestas que pasamos después de cada webinar, en lo que nos proponíais en el congreso, en lo que vamos hablando en los distintos foros, etcétera, etcétera. Pero cualquier cosa, pues es de ayuda siempre. Y sobre todo si son propuestas como Patricia, pues oye, ¿queréis que hagamos un webinar de esto? Pues encantado de la vida, ¿no? La autocandidatura es bienvenida. Por supuesto. Entonces, bueno, pues yo súper feliz de estar aquí hoy presentando a Patricia, bueno, que creo que gran parte de vosotros la conocéis porque además de ser socia de nuestro capítulo es una persona sumamente activa con todo lo que tiene que ver con temas de dirección de proyectos, con temas también de, bueno, ahora su profesión, como ya dice, ahora se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Que ella es matemática. También, bueno, pues es una mentora de diferentes organizaciones de STEM Talent Girl, que además compartimos ahí también temas conjuntos. Entonces, bueno, es una alegría muy grande tener una persona con esa energía, con esas ganas, con tanta experiencia y con tantas cosas de las que enseñarnos, de las que aprender de ella y demás. Y bueno, pues os saludo también a todos los que nos veáis luego en diferido. Sabéis que lo grabamos precisamente para eso, para facilitar que podáis uniros, que podáis verlo luego cuando tengáis un hueco. Así que nada, Patricia, adelante. Mil gracias de nuevo por volver a aceptar el reto, por estar aquí y venga, vamos a ver qué nos enseña Uy, hoy. Muchas pues gracias. nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, yo encantada de estar aquí porque de verdad yo siempre me encuentro con vosotros como si fuera así como de la familia, ¿no? Como me queréis tanto y me siento como muy a gusto. Así que muchísimas gracias por todo. Y nada, bueno, os voy a contar un poquito un proyecto que de verdad es bastante sencillo, por lo menos por la parte tecnológica que yo normalmente trabajo, y sin embargo se complica bastante por el tema de comunicación. Entonces, por eso me pareció un buen ejemplo para enfocarnos un poco en este tema de comunicación que siempre pasa como desapercibido y que es tan importante, ¿no? En cualquier proyecto cuando tratamos con personas, ¿no? Bueno, ahora os contaré un poquito más sobre mí, pero así un poco para contaros la página que estáis viendo. Pues la empresa mía se llama Xmits GmbH & Co. KG, ¿no? Es una empresa en Alemania que llevo con mi marido y nada, nos dedicamos a lo que es todo lo que es IT, pero en la rama muchísimo de SAP, ¿no? Dirección de proyectos, muchísimas migraciones, conversiones, desarrollo, pues un poquito de todo, ¿vale? Así que nada, voy contando. En cuanto, bueno, tengo una pequeña agenda. Primero hablaré un poquito de mí, después voy a presentar un poquito lo que es el tema del proyecto en el que tenía que trabajar, cuáles son los retos, cuáles son las capacidades que ellos necesitaban y por eso me contratan como externa para este proyecto, y la parte que, como un resumen pequeñito de cuáles son esos elementos que son la clave para conseguir el éxito. Y después al final, pues claro, por supuesto, vamos encantada de tener preguntas vuestras y poderos ayudar. Y bueno, aquí tenéis el LinkedIn, el QR, ¿no? Para que lo podáis mirar, bueno, el QR para que lo podáis mirar en LinkedIn. De todas formas, muchos ya me conocéis, como ha dicho Elena, así que me encontráis seguro. Y bueno, te os cuento un poquito de mí. Yo en el año 98 terminé la carrera en Sevilla de matemáticas, como ha dicho ya Elena. Y cuando estoy terminando la carrera, pues me ofrecen la oportunidad de venirme a la Universidad de Kaiserslautern. Bueno, así un poco como anecdótico, cuando yo me tuve que venir a esta universidad, pues no era capaz de repetir ese nombre, pero sí que la gente que aficionada al fútbol, pues lo conocía bastante porque en el año 98 ganó la liga alemana Kaiserslautern, con lo cual yo siempre preguntaba a la gente más aficionada al fútbol, ¿dónde era donde yo me iba? Que no me acuerdo, porque siempre era como el acceso para esa palabra tan larga que tuve que aprender. Y entonces allí es donde hice el doctorado. Y ya desde entonces, bueno, desde el año 98, pues ya es donde vivo en Alemania y bueno, ya llevo pues 25 años. Después de terminar la carrera, bueno, el doctorado, pues entré como desarrolladora dentro de SAP.
Al principio, bueno, SAP era algo que se veía que era bastante importante, estaba en todas las empresas, pero al principio yo siempre pensé que, bueno, sería algo que no sería el sitio donde yo debería de estar. Yo pensaba que iba a estar en mucho más, ¿no? Como un plan de matemáticas. Pero sí que es cierto que al final la parte de informática me ha gustado bastante y al final es donde más me he quedado. En cuanto después empecé como consultora y la verdad es que fue un cambio muy grande, porque claro, como desarrolladora yo estaba dentro de lo que era el equipo de SAP, pero casi no teníamos contacto con los clientes. Pero este fue el gran cambio, ¿no? A ser consultora, la posibilidad que tenía de hablar con clientes, ¿no? Y ahí sí que se veía muchísimo mis capacidades de comunicación y todo, donde sí que era algo diferente a lo que era el estándar de gente de desarrollo que son como más incapaces de comunicar con el cliente. Claro, tenéis que daros cuenta que estoy en Alemania, con lo cual aquí lo que es la comunicación es bastante complicado. Entonces, bueno, en el 2014 me certifiqué en PMP, dentro de PMI, y ya entonces, bueno, ya mi carrera fue mucho más en lo que era dirección de proyectos. Entonces, después en el 2016 es cuando yo decido hacerme autónoma y como ya os digo, es la empresa esta que llevamos y desde entonces, pues, claro, soy muchísimo más libre en cuanto a qué tipo de proyectos hago y yo diría también que incluso soy más dueña de mi propio tiempo, ¿no? Y por eso, pues, fui muchísimo más, me metí más en el PMI y estoy como voluntaria dirigiendo el tema de Female Empowerment Program y como dice Elena, en muchísimos otros más proyectos, ¿no? Intentando involucrar a más chicas en temas de tecnología, como el STEM Talent Girl, Inspiring Girls, también otra cosa que hay Cybermentor aquí. Y nada, y entonces, bueno, ahí me sigo moviendo, intentando combinar lo que es mi trabajo para poder ganar dinero con el trabajo que hago en todo este tipo de iniciativas, en donde tengo como mi salario emocional, ¿no? Como yo lo llamo. Y nada, bueno, en cuanto al proyecto que os quería presentar, ya os digo que es más o menos sencillo. Se trata de una empresa tecnológica que está en Alemania, pues decide vender una de sus divisiones. Y esta división tiene dos subsidiarias, una en Francia y la otra en Países Bajos. Y estas dos subsidiarias son las que de verdad van a dejar de pertenecer a la empresa. Entonces, en el acuerdo de venta está incluido que no solamente se llevan esas partes físicas, ¿no?, de la empresa, sino que también se tienen que llevar un sistema de ERP de SAP en donde esté contenido solamente los datos, por una parte de Francia y por otra parte de los Países Bajos. Y ahí es donde, en realidad, donde yo tengo más el impacto. Entonces, esto no solamente impacta lo que es el sistema de SAP, sino toda la parte legal, de recursos humanos, finanzas y sobre todo, bueno, y para mí, el IT. Entonces dentro se dividen en muchos subproyectos y uno de ellos le llaman el SLO, ¿no?, que es como se llama normalmente dentro de SAP, aunque ahora le han cambiado el nombre, todo lo que es los cambios del entorno de SAP, ¿no?, en cuanto a sistemas, migraciones, conversiones dentro de un sistema, ¿no?, toda esa parte. Y entonces ahí es donde de verdad yo trabajo y la idea, como os digo, es de un sistema de SAP donde está todo el mundo junto, hacer tres sistemas, uno con el contenido de la empresa original, otro con el contenido de Francia y otro con el contenido de los Países Bajos. En lo que sí que era muy clave era que había una fecha límite y no se podía pasar. Si se pasaba, entonces todo lo que era la compra estaba en peligro. Entonces eso sí que era uno de los retos que se conocía desde el principio de que eso era algo que había que conseguir. Pero ya os digo, este proyecto de verdad es algo bastante sencillo. Es algo que incluso SAP te vende como producto para que lo hagas tú mismo. No hace falta ni que haya consultoría. Si quieres la compras, pero la herramienta está tan bien hecha que la puedes hacer tú. Y como os he dicho, la base sería, tienes un sistema ERP y lo que hacemos, y por eso es tan sencillo, es que se copia y borramos los datos que no pertenecen a la empresa que necesita esos datos. Es decir, lo hacemos como al contrario. En vez de llevarte los datos de Francia y los datos de Países Bajos a otro sistema, lo que hacemos es una copia completa y borramos los datos que no deben tener, porque eso es mucho más sencillo para SAP en cuanto a toda la parte de la estructura básica, la tienen. Entonces esa es la estrategia que se suele usar para este tipo de proyectos. Y como ya os digo, es algo muy sencillito que el cliente puede hacer por sí mismo y lo hacemos en este caso dos veces, una vez para Francia y otra vez para el Países Bajos. Entonces el resultado son tres sistemas, el original, que si queremos, después al final se podrían borrar también los datos de Francia y de Países Bajos para que no tengan ningún dato que no le corresponde, pero esa parte no la llegamos a hacer en este proyecto.
otro sistema para Francia y otro sistema para Países Bajos. Y ya os digo, esto es algo bastante sencillo y en el caso de este proyecto pues era como muy simple, porque incluso habían contratado a la consultoría de SAP para que se lo hiciera. Entonces era un poco como, pero ¿dónde está el truco, no? Porque esto lo van a hacer los chicos de SAP solos y solamente necesitan, claro, bueno, hablar con la gente para que vea que está todo bien y si está todo bien ya se termina el proyecto. Entonces yo no le veía para nada la complejidad al proyecto, ¿no? Entonces, ya empezamos a conocer un poco más los detalles. En este proyecto no solamente tenemos recursos internos, sino también externos, ¿no? Como por ejemplo lo que os he dicho de SAP, ¿no? SAP se contrata para hacer el proyecto, a mí me contratan para dirigir el proyecto, pero también vemos que la estructura es bastante compleja porque la parte de hardware, por ejemplo, también es una empresa externa. La parte que lleva todo lo que es el programa, la gestión del programa, es otra empresa externa. Con lo cual ya empezamos un poco ahí complicando la situación que, claro, después nos va a dar la complicación de que la comunicación no va a ser tan sencilla. Además, bueno, evidentemente había varios países involucrados. Teníamos Alemania como la base de la empresa, teníamos Francia, teníamos Países Bajos, también teníamos Gran Bretaña porque los colegas de SAP estaban en Reino Unido. Y además, como ya os he dicho, había también la parte de hardware que lo llevaba otra empresa y ellos están en Filipinas. Entonces ya vamos complicando que también tenemos diferencia horaria. Y bueno, y la parte de lo que hablamos diferentes idiomas, pues ya queda evidente. Entonces, lo que es la estructura, el organigrama, como ya os digo, hay varias áreas en donde yo me muevo, es la parte más del IT, y dentro del IT, en principio, solamente lo que es esta migración de los datos. Toda la parte de infraestructura, licencias y todo lo que se conecta con ERP de SAP, no tengo yo que hacerlo. Pero sí que es cierto que yo al final casi me convierto no solamente en el rojito que veis aquí, sino que yo un poco también llego a subir arriba, porque la comunicación llega a ser tan compleja y falta tanto conocimiento que al final me exigen de alguna manera que suba al otro nivel para poder organizar un poco al resto. Entonces, bueno, otra complejidad que tampoco estaba clara desde el principio. Y como os digo, también repartidos por el mundo, ¿no? Tenemos Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Filipinas. Esto es verdad que ya no se lleva, pero es cierto que también nos pilló el COVID. Y sí que es cierto que teníamos la sensación un poco de que esto terminaría pronto. El proyecto empieza de verdad en mayo, o por lo menos a mí me involucran en mayo, pero tenemos la sensación de que, bueno, en un par de meses ya esto termina porque ya, ¿qué más nos van a contar, no? Pero la complejidad que tenemos, que además que sabéis que no termina, es que las redes de Internet en Alemania son bastante penosas, siguen siendo. Con lo cual, la complejidad no es solamente que la gente se ve muchísimo más aislada para poder hacer su trabajo, sino que es que no es capaz ni de hacer su trabajo, porque no tiene una red de Internet en condiciones ni para comunicarse con el resto, ni para acceder a sus datos, a la empresa, ni nada. Con lo cual, claro, otra vez, ¿no? Bueno, además de problemas de comunicación, que por supuesto existen porque la gente no se ve, nosotros no podemos usar la cámara, por ejemplo, para discutir temas, porque es que la gente se queda sin red, se bloquea. Con lo cual, claro, todo con la complejidad esta de las redes de Internet. En cuanto a lo que se espera de mí, por supuesto, se me contrata por todo el conocimiento que tengo sobre SAP, por esta estructura, ¿no? Vamos, la parte esta de pensamiento estructural, ¿no? Para poder resolver problemas y para poder analizar los problemas. La parte de consultoría, por supuesto. Claro, se espera de mí, aunque no se confirma que lo tenga, pero que tenga comunicación, ¿no? Que tenga capacidad de comunicación, por eso de ser directora de proyecto. Y por supuesto, claro, los idiomas alemán e inglés son obligatorios porque con lo que es el equipo de dentro de Alemania solo se comunican en alemán y con el resto de países, pues la única posibilidad es inglés. Sí que es cierto que francés no me habría venido mal, pero bueno, tanto no sé, no llego. Entonces, bueno, ya empieza lo que es la carrera del proyecto y como os he contado un poco, pues tenemos diferentes retos que ya vamos conociendo, ¿no? El del tiempo, que es el tema que os digo que se tenía que entregar con un tiempo límite, la confidencialidad, porque claro, que ya eso os voy a contar más detalles, pero claro, la gente que se va a ir de la empresa todavía no sabe de su suerte. La parte del COVID y claro, y toda la parte de
cómo se va a organizar al equipo, cuál es la definición del scope, que como ya os he dicho, al principio se supone que yo me voy a encargar de una parte, pero poco a poco se me va haciendo responsable de otras partes que no estaban claras, ¿no? Entonces un poco es una combinación, ¿no? Los retos es una combinación del entorno y también de lo que es el propio proyecto. Entonces, en cuanto al tiempo, como ya os he dicho, teníamos una fecha límite que no se podía pasar, ¿no? Ese era el objetivo uno, casi más que tener calidad, ¿vale? Si eso no se conseguía, toda la venta se iba al traste, con lo cual ese era el objetivo mayor de este proyecto. Claro, teníamos poco tiempo para hacer 2 veces el mismo proyecto. Un proyecto que normalmente en unos 4 o 5 meses está listo para un sistema, pero claro, ya teníamos 2 combinados. Todo lo que era la coordinación, ¿no? Es un poco, bueno, caos hacerlo en paralelo con diferentes grupos e intentar llevar toda esa coordinación a la vez con las necesidades de cada grupo, con lo cual, claro, te tienes que un poco duplicar en ese sentido y por otro lado también tener en cuenta las restricciones de cada país, que eran totalmente diferentes. El estrés también. Los miembros del equipo, por supuesto, como casi siempre, no solamente trabajan para este proyecto, están en otras cosas y además tienen su trabajo diario del que tampoco se escapan. Suelen trabajar además en fines de semana, ya durante el proyecto, con lo cual, claro, todavía más, ¿no? Empiezan a las sorpresas cuando se enteran que aquí también hay que trabajar el fin de semana, el día que vamos a hacer el cambio. Entonces, claro, ya empieza a haber estrés desde el principio en cuanto a la fecha límite y ese trabajo diario. Después, claro, no hay muchas capacidades de equivocarnos porque tenemos muy poquito tiempo, entonces tiene que estar muy claro desde el principio cuál va a ser el camino porque para atrás ya no hay posibilidades. En cuanto a la confidencialidad, lo que os he dicho, ¿no? Bueno, en principio esto es una venta y nadie sabe nada. Con lo que los empleados que están afectados directamente todavía no saben la situación. Es un tema bastante sensible, en una situación complicada, no hay ningún tipo de información, a mí nunca se me habla claramente quién sabe qué, con quién puedo hablar de qué, con lo cual siempre tengo que estar así un poco como tanteando el tema para ver qué puedo decir y qué no puedo decir. Porque aquí lo que queda claro es que no hay ningún tipo de gestión de comunicación definida de forma correcta. Entonces, como os digo, siempre tengo la duda, ¿no? De, bueno, qué se puede decir y qué no se puede decir, qué es estrictamente confidencial y qué ya se conoce. Después, claro, tengo la complicación también de cómo tomar decisiones si la gente que debería de estar involucrada no lo está. Porque como ya os he dicho, estos empleados que de verdad son los que van a trabajar con esos sistemas que nosotros vamos a crear en el futuro, no tienen ni idea de que tienen que estar involucrados en este proyecto, bueno, de lo que les va a pasar y por supuesto no los involucran en el proyecto desde el principio para que sepan o para que testen todos nuestros resultados. Y después, claro, de toda esta incertidumbre, lo que hace es que la gente empiece a estar desmotivada. La gente de dentro del equipo, ¿no? Es todo una desmotivación diaria porque, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Lo vamos a conseguir, pero es que la gente que tiene que saberlo no lo sabe. Entonces siempre, pues eso da muchísima intranquilidad, ¿no? Al equipo. El tema, bueno, de Corona, que no se puede olvidar. Todo el mundo a su casa, no tenemos ningún tipo de interacción física. Yo nunca conocí al equipo personalmente, a nadie del equipo. Eh, Después, bueno, toda la parte esta de que, claro, ahora cada uno en su casa tiene que encontrar un huequito en donde pueda trabajar de forma cómoda, ¿no? Sin que estén los niños de por medio o las situaciones de cada uno, ¿no? El proyecto va a ser 100% digital, algo que no quedaba claro desde el principio. Y también tenemos que hacernos ahora con los nuevos tipos de herramientas, cómo va a ser la comunicación y todo eso. Claro, para mí, la parte esta de que no podíamos usar vídeo, pues es un problema, porque yo no tengo ningún tipo de comunicación verbal. La gente me está diciendo que no o que sí a algo, pero no está seguro si de verdad lo está diciendo para quedar bien o porque lo está confirmando. Todo este tema, ¿no? De que tú veas, ¿no? De que te están entendiendo, de que pongan a lo mejor una cara rara y tú digas, ay, le voy a preguntar qué es lo que no ha entendido, ¿no? Todo eso se pierde. Con lo cual,
hace el tema bastante complicado. Además, tener en cuenta que yo no conocía a nadie, con lo cual tampoco puedo adivinar, ¿no? No es lo mismo que haber estado trabajando con un equipo y de repente nos pasa esto, pero todavía conoces a la gente como era, ¿no? En este caso, yo para mí todo el mundo es nuevo y tengo que ir viendo de quién te puedes fiar, de la información que te da, quién es este tipo de gente negativa, quién es este tipo de gente positiva y todo eso lo tienes que ir como haciendo poco a poco. Entonces, claro, está claro que la coordinación pues requiere muchísimo más tiempo y esfuerzo para conseguir que el equipo de verdad trabaje juntos, ¿no? Cada uno está en su historia, entre los problemas del corona, el problema del proyecto, que bien llevo mal con no sé quién, que el otro día me dijo no sé cuánto, y todo eso no se sabe hasta el día que nos estamos reuniendo, ¿no? Yo tengo que adivinar qué es lo que ha pasado en todo el día anterior para saber dónde estamos hoy, ¿no? Y después también, claro, es un proceso de aprendizaje en donde todo el mundo necesita más tiempo para poderse adaptar a todo este tipo de herramientas, a este tipo de situación bueno, y en el proyecto, claro, pero casi sin tener tiempo, ¿no? Lo que era el equipo, como ya os he dicho, tenía la complicación de que tenemos gente externa y gente interna, con lo cual, claro, cada uno pues tira un poco para su lado, ¿no? Empieza a complicarse el tema porque nos estamos dando cuenta de que hay cosas que no estaban previstas, con lo cual se tiene que adquirir más gente externa de la que estaba originalmente esperada, ¿no? La que estaba estimada. Después, claro, también tenemos muchísima falta de comunicación, pero bueno, ya os digo que eso es bastante normal en Alemania. Falta de comunicación incluso entre el equipo técnico y el equipo de los procesos. Con lo cual, claro, todo este tipo de cosas se complica muchísimo más. Si la gente técnica no sabe qué es lo que de verdad la gente que trabaja con el sistema necesita diariamente, pues es bastante complicado que la gente técnica sean los únicos que van a testear el nuevo sistema si no se ha hablado con ellos para ver cuáles son las necesidades reales. Después también, bueno, toda la parte esa que es normal, que cuando entras en un tema es algo nuevo para la gente, claro, ya lo tengo lo llevo bien, pero ahora tengo que como utilizar el lenguaje que ellos necesitan para hacerme entender, ¿no? Para mí es evidente que hace falta esto, pero tengo que conseguir que ellos entiendan que esos son los requisitos para el proyecto, ¿no? Y que no es algo que me gustaría tener, sino es algo que se necesita y por qué, ¿no? Entonces utilizar el lenguaje correcto. Después, lo que os he dicho, ¿no? Lo que es la gestión de comunicación, evidentemente no existe, con lo cual para nada hay unos roles definidos, ni de responsabilidades, ni de nada, ¿no? Vamos, yo me acordaba muchísimo del PMBOK en todo esto, era como esta gente no lo ha visto en su vida. El organigrama ya os he enseñado que es bastante complejo, necesitas muchísimo, bueno, hay que reportar datos a la gente, pero no sabes ni a quién, porque no está nada claro. Lo que es la burocracia, pues claro, utilizamos tools, bueno, herramientas que son diferentes. Hay un montón de cosas que nadie se ha planteado ni ha tenido nunca, con lo cual también hace más dificultosa todo lo que era la comunicación. Por ejemplo, cuando estuvimos testeando el sistema, pues no había tampoco nada definido de cómo la gente iba a decir que tenía un problema. Se esperaba que se hiciera por email. Y claro, por email es muy complicado. Entonces yo preguntaba, pero no tenéis ni giras, no tenéis nada. No, 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 eso no tenemos. Entonces, bueno, también intentar buscar una forma que sea transparente para saber cuáles son los problemas que estamos teniendo, quién está trabajando en qué problema y si estamos mejorando de un test al siguiente, ¿no? Para ver de verdad que vamos teniendo más calidad y que no se olvida nada. Como os digo, uno de los mayores problemas es que al no tener los roles definidos y las responsabilidades, pues por supuesto no hay nada que se sienta responsable de nada, con lo cual tomar decisiones es complicadísimo. Necesitas a 15 personas en un call para poder explicar qué situación tenemos y ver si alguien de los 15 que te han dicho que hay que invitar puede decidir a dónde vamos. Después, claro, la parte de stakeholders, ¿no? Muy importante. Si ya desde el principio es evidente que estamos perdiendo stakeholders, pues tenemos bastante en peligro lo que es el proyecto, ¿no? El éxito del proyecto. Si encima de todo estos stakeholders son los que van a trabajar con estos sistemas en el futuro y nadie ha contado con ellos, bueno, y la sorpresa es como que hay que decirles algo, pues entonces, claro, el éxito todavía se ve muchísimo más afectado, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, como os digo, me acordaba mucho del PMBOK, que hacía mucha falta en este proyecto. En cuanto al alcance, eh, bueno, hay cosas que eran bastante evidentes. Ellos habían firmado un contrato con SAP
con lo cual estaba la lista de cuáles son los requisitos. Por ejemplo, tener un entorno de test donde poderlo hacer. Claro, no lo vamos a hacer en el sistema productivo. Hay que copiar ese sistema productivo a otro sistema para poder hacer el test ahí de qué datos se borran. Y eso pues yo llegué, se suponía que ya estaba todo preparado para empezar el proyecto y no había sistema de test, ¿no? Con lo cual también tuve que montar todo el sistema de test. Así que imaginaros, yo llego en mayo, se supone que termina todo en noviembre, pero no tenemos ni el sistema de test, que duró un mes. Con lo cual, claro, íbamos perdiendo tiempo de manera evidente y la verdad es que bastante triste porque era como, bueno, el contrato estaba firmado como nunca habéis leído cuáles son los requisitos. Todo el mundo esperaba que viniera la directora de proyecto de esa PSLO para que empezara a mover cosas, ¿no? Después, claro, todo lo que era la dependencia con otros subproyectos que, que no se habían dado cuenta, ¿no? Lo que os he dicho antes del principio, ¿no? Se supone que yo solamente voy a hacer el SLO, pero ¿qué es lo que va a pasar con todas estas aplicaciones que no son de SAP, pero que se conectan a SAP? Un día hay que testearlas. Y tampoco nadie ha pensado en que eso hay que, en el sistema, bueno, si no pensaron en el sistema de test, para nada pensaron en que también había que conectar otro sistema de test de las copias, ¿no? De estas aplicaciones que no son de SAP para poder montar un escenario muy parecido al de productivo y poder testear el escenario completo. Y después también un montón de aplicaciones de SAP que se veían afectadas por este cambio y que tampoco nadie pensó en que tendrían que estar activas dentro del sistema de test, ¿no? Claro, tenéis que dar cuenta que yo no conozco el sistema del cliente cuando entro, con lo cual para mí también es muy complicado saber esto de antemano. Yo me voy encontrando las sorpresas. Para mí, bueno, el sistema ¿no? Hay un sistema de test, se copia y vamos haciendo. Pero claro, todo lo que les falta, eso no lo puedo saber yo porque yo nunca he trabajado con ellos, yo no. Y claro, SAP es bastante grande, tiene muchísimas aplicaciones que, bueno, además que ni conozco y no tengo una lista de qué es lo que tienen activos y qué no. Y además, la parte esta, ¿no? De las aplicaciones que no tienen nada que ver con SAP. Claro, todo esto lo que va trayendo es que necesitamos más tiempo de lo que se esperaba y más recursos, ¿no? Porque nadie ha pensado en tener que contratar a gente que te haga una copia de la aplicación que no tiene nada que ver con SAP. Después, otra vez, ¿no? El tema de que nos damos cuenta de que falta algo, pero es súper complicado hacérselo ver, ¿no? A los que pueden tomar la decisión o los que deberían de tomarla para ver si seguimos o no seguimos con este tema o qué vamos a hacer, si vamos a admitir el riesgo, a aceptar el riesgo de no haberlo testeado nunca y a ver qué pasa, o si de verdad vamos a involucrarnos todos y a hacer lo máximo posible para que la calidad del proyecto no esté en peligro. Y claro, otra vez, ¿no? Muchísima incertidumbre antes de lo que es el cambio productivo. No nos es posible testear todos los casos del business, que es lo que hace falta, ¿no? De los procesos y de todo lo que necesita el cliente, con los usuarios reales, con lo cual, claro, todo esto también da muchísima incertidumbre incluso al equipo del proyecto, ¿no? Es como, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo esto si al final la gente que tiene que estar nunca está? Las grandes sorpresas nos las llevaremos al final, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de los retos, pues hay que pensar en soluciones. Entonces, lo primero, sí que es cierto que, ya os digo, durante un mes estuve casi esperando para ver si me organizaban el tema de la copia del sistema de productivo. Entonces, bueno, durante ese tiempo, pues empiezo a crear lo que era el plan. Según el contrato que tenían con SAP, lo que habían contratado era que iban a hacer 2 tests en un ambiente de test, por supuesto, y entonces después hacían lo que era el cambio en productivo, tanto para un país como para el otro. Entonces, como yo veía que perdíamos muchísimo tiempo intentando tener los requisitos que necesitábamos y entonces nos íbamos a comer tiempo del proyecto en real, y además no tenemos los key users, que son, bueno, los usuarios que de verdad van a testear el sistema, pues de alguna manera yo tengo que aprovecharme de intentar combinar estos dos proyectos para sacar el mayor provecho del conocimiento que vayamos teniendo de cada uno de estos tests. Entonces lo que les planteo es que en vez de hacer 2 tests que van por su lado y otros 2 tests, que vamos a ir haciendo un test detrás del otro. De manera que tengamos el sentimiento de que hemos hecho 4 tests antes de ir live con ninguno de los proyectos. De tal manera que, claro, al principio pues consigo que a lo mejor no todos los usuarios que deberían de estar testeando estén testeando en el primer cliente, pero a lo mejor consigo que en el segundo cliente un par de ellos sí que sepan de su suerte o le hayan contado un cuento para que sepan que tienen que testear este sistema.
Entonces, en el segundo test del primer país, pues ya tengo la experiencia, no solamente de su primer test, sino también de lo que hemos aprendido del primer test del otro país, ¿no? Y entonces así de alguna manera ir creando, ir encontrando esos errores o esos huecos que nadie había pensado. Como os digo, en todo este proceso es donde vamos descubriendo, oye, que falta todas las aplicaciones que no tienen nada que ver con SAP, o mira que faltan las aplicaciones que tienen que ver con SAP que también deberían de estar activas. Todo eso va siendo un aprendizaje gracias a esta estructura de 4 test y 2 cambios en productivo. Claro, esto consigue que poco a poco en este camino, pues desde el primer ciclo de test hasta el productivo, pues se vaya ganando en el equipo y en todo el mundo que está afectado por el proyecto, pues en conocimiento, en experiencia, en la posibilidad, ¿no? En la confianza de que vamos a conseguirlo, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Después, lo que es intentar tener el entorno necesario, ¿no? Intentar conseguir una comunicación directa. Y para eso, claro, si tienes un grupo de 15 personas, nadie se atreve a decir de verdad lo que piensa, ¿no? Tienes que ir cogiendo grupos pequeñitos, incluso a veces individualmente, para poder encontrar qué es lo que nos está contando. Porque claro, yo lo que echo de menos, como digo yo, son las conversaciones en el pasillo, las conversaciones cuando vas a recoger, cuando te vas a tomar un café. Eso es lo que yo no tengo con ellos. Yo nunca me entero de ninguna información no oficial. Entonces la tengo que buscar porque es evidente que vamos, es esencial para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Enterarte no solamente de lo que te cuentan, sino de lo que de verdad está pasando. Y eso solamente te enteras cuando llegas a tener una confianza con la gente. Con lo cual, intento tener esa comunicación directa en grupos pequeños para conseguir la, ¿no? confianza que os digo, para poder tener la información relevante. Pues claro, tienes que dar esa sensación, que aunque no te conozcan, de confianza, ¿no? De que, bueno, aquí estamos todos en el mismo barco y tenemos que conseguir que todos aporten toda la información que tengan para que nos peguemos menos hostia en el camino lo menor posible. Entonces, un poco, ¿no? Esa posibilidad de que la gente vea en ti a un aliado, no a alguien que les va a pedir después explicaciones de por qué hicieron esto o por qué no te dijeron algo. Incluso en el tema este de Corona, ya os digo, es bastante complicado y yo me di cuenta que al principio de cada reunión necesito calcular de 5 a 10 minutos para que la gente cuente lo que quiera. Y ya puede ser mi gato está enfermo o hoy el café estaba malísimo o lo que sea, porque veo que echan de menos el verse. Y entonces la única posibilidad que tienen de verse son esas reuniones que yo organizo. Con lo cual yo siempre les dejo de 5 a 10 minutos, les dejo hablar de lo que quieran y nunca les paro. Algo que es bastante poco normal en Alemania, ¿no? Eso es small talk, normalmente no se hace tan en público, ¿no? Con gente que no debería de estar dentro de esas conversaciones. Pero claro, como es la única opción que tienen, es donde lo cuentan. Después, claro, yo sé que al principio es bastante raro en Alemania que hagas un chiste de algo o que te rías, ¿no? Reírse aquí no está bien visto, ¿no? Es como no te lo tomas en serio o eres una persona que no eres suficientemente profesional, ¿vale? Pero sí que, bueno, yo soy así y tampoco intento que me cambien, ¿no? En ese sentido. Entonces sí que yo intento traer ese tipo de cosas. Y al final, con el tiempo, en cada proyecto me pasa, al final les gusta. Incluso si hacen algún proyecto en algún otro lado y tienen la posibilidad de hablar conmigo de nuevo, me dicen, te echamos de menos, porque ¿no? Ya no había esa persona que mantenía, ¿no? El humor, ¿no? Mantenía, ¿no? El estado de ánimo alto, ¿no? Porque con esas chorradas, pues, al final consigue, ¿no? Que haya como que se rompa, ¿no? Esa tensión. Después, claro, por supuesto, no olvidar que dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Siempre enfocados en el trabajo. Otra cosa también muy importante, aceptar errores. Y cuando lo hacen bien, por supuesto, aunque sea algo pequeñito, decir, oye, qué bien, súper bien, ¿no? Porque claro, hay que estar motivando todo el tiempo. Y sobre todo en una situación tan compleja como la que teníamos. Y después también dejar claro que el marco en el que nos movemos está permitido cualquier tipo de crítica, da igual a quién, porque lo que intentamos es siempre ser mejores. Entonces, todo lo que es compartir conocimiento, discutir cualquier tema, nos ayuda a tomar las decisiones correctas, con lo cual cuanto más abierto sea ese marco de comunicación, pues muchísimo mejor vamos a estar consiguiendo, ¿no? los objetivos del proyecto. Y claro, es una combinación de todo esto, ¿no? Y todo esto es solamente entorno.
todavía no hemos hecho nada técnico, ¿no? Entonces nos vamos a lo que son más un poco con más lo técnico, ¿no? Pues súper importante, ¿no? Esos usuarios que van a ser clave, que van a ser los que usen nuestros sistemas en el futuro, pues tienen que estar involucrados lo más pronto posible. A mí no me importa qué es lo que les cuentan, por qué tienen que testear este sistema. A mí eso no me da igual. El cuento que ellos quieran contarles, yo también lo mantengo. Pero para mí es muy importante que esta gente esté involucrada desde el principio. Y poco a poco, pues lo vamos consiguiendo. Eh, Después, claro, la importancia de tener un escenario de test completo, no solamente lo que ellos han pensado de hacer una copia de SAP, que bueno, tampoco lo habían pensado tanto, sino también intentar conectarlo con todas esas aplicaciones de SAP y no de SAP para que se parezca lo máximo posible al resultado final, ¿no? Que se haya testeado alguna vez que todo en combinación funciona, que no se ha olvidado nada, que no tienen datos que no les corresponden, que solamente se llevan los datos de cada país. Identificar los riesgos, ¿no? Y que vean la diferencia que hay entre algo que no funciona y que nos permite seguir adelante o algo que no funciona y no nos permite seguir adelante, ¿no? Que sería un no-go incluso para el productivo, ¿no? Este impacto, ¿no? ¿Qué son las cosas que son realmente críticas? También una forma de priorizar, porque si no tienes muchos problemas y no sabes para dónde, ¿no? Y entonces hay que enfatizar, bueno, pero esto de verdad es algo que nos gustaría tener o es algo necesario porque si no, no podemos seguir adelante, ¿no? Entonces ese tipo de discriminación, ¿no? De los errores es muy importante, ¿no? Después, bueno, seguimos manteniendo lo que es la comunicación y en la parte de cuando más nos acercamos al cambio productivo, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, mantener todas las llamadas, al principio son semanales, pero incluso al final se convierten en diarias cuando ya estamos en la fase más fuerte del proyecto. Definir un proceso de escalación, qué es lo que hay que decirle y a quién y cuándo, cuando haya algún tipo de problemas, ¿no? Para de tal manera que nos podamos enfocar en todo el tema, en los temas importantes, prioritarios, a tiempo en lo que os comentaba antes, ¿no? No tienen ningún sistema de Jira, no tienen ningún plan de cómo vamos bueno, cuando se identifiquen errores, cómo los diferentes usuarios de los países se van a poner en contacto con la gente técnica para solucionarlos, ¿no? Claro, entre la gente técnica y SAP sí que hay un sistema. Eso es mucho más sencillo porque SAP te lo ofrece, pero claro, SAP lo ofrece solamente al cliente directo con el que habla, pero no lo ofrece como la infraestructura dentro del cliente para que se organice, ¿no? Dentro de la empresa para que se organice. Con lo cual, bueno, el procedimiento que al final adquirí era algo muy sencillito, era una Excel con todo lo que eran los temas que se habían ido abriendo y un archivo de Word en donde se ponían todos los detalles de cada línea en la Excel, ¿no? Para que se pudiera, entonces la comunicación era en un SharePoint, ¿no? Donde todo el mundo compartía los documentos y si yo identificaba un problema, generaba un archivo de Word, le ponía un número, ese número lo poníamos en la Excel y entonces íbamos viendo, ¿no? Todo lo que era, bueno, quién está trabajando en qué problema, cuál es la información del problema, pues te tenés que meter dentro del Word, ¿no? Era la única manera que teníamos para que todo el mundo tuviera acceso a la información y fuera de alguna manera transparente dónde estábamos en cada momento. Después, bueno, toda la parte, claro, el conocimiento del software, ¿no? Tanto de SAP como de lo que os digo, la estructura esta que nos inventamos para que funcionara. También un Catova plan, eso es algo muy importante en lo que es el cambio productivo, porque es el plan exacto de lo que está pasando ese fin de semana para que no se pierda ningún minuto y además que no haya ningún tipo de problema en cuanto a que lo que son qué es lo que pasa después de todo lo que es la estructura, pues sea la correcta y no se nos pase ningún paso, ni tampoco tengamos el orden de los pasos de manera equivocada. Y entonces, bueno, ya nos vamos a lo que es el cambio en el productivo. Entonces, como ya os he dicho, ¿no? La fecha límite estaba muy clara, con lo cual nos movimos a poderla cumplir con algún tipo de posibilidad de cambio de última hora, pero en realidad no teníamos muchas posibilidades. Entonces, se iba a plantear que el día 13 de noviembre iba a estar listo uno de los sistemas y el día 27 el siguiente. Como os he dicho antes, ¿no? Íbamos haciendo un test después del otro en cada cliente, ¿no? En cada país,
de tal manera que después al final lo que nos quedaban eran los dos cambios a productivo uno detrás del otro. Entonces, para intentar que lo que era, claro, este sistema productivo está en marcha de lunes a viernes. Entonces, para intentar que no estemos afectando a su business cada día, lo que hicimos fue dividir las tareas en 2 fines de semana. El primer fin de semana nos encargábamos solamente de copiar el sistema productivo en el nuevo entorno productivo que iba a ser al final para el país. Y el segundo fin de semana íbamos a hacer lo que era el borrado de datos, de tal manera que solamente los datos referentes a ese país eran los que se quedaban. Entonces así era un poco, entonces era copia de sistema un fin de semana, borrado de datos al siguiente semana y ya entonces entregábamos el sistema el día 13 de Holanda. Después en el segundo era otra vez copia de sistema, borrado de datos y entregábamos el sistema en Francia. Entonces, bueno, el plan era, ¿no? El Catova Plan incluíamos todo lo que pasaba durante un mes, 7 días a la semana. En ese tiempo tuvimos que hacer una llamada diaria para que todos los stakeholders estuvieran informados de dónde estábamos y de cuáles eran los pasos a realizar cada día, porque había tareas cada día. Claro, efectivamente los fines de semana se complicaba muchísimo más, pero era cada día. También, por supuesto, en ese Catova Plan, no solamente las tareas que hay que hacer, sino quién es el responsable, cuáles son las dependencias, cuál es la duración estimada para que nos podamos organizar el tiempo y cuál es el estado actual por si acaso había algún error y teníamos que repetir algo. Después también un tracking system en plan de que podamos ver si hay algún retraso por algún motivo, cómo va a afectar al resto de tareas que quedan por hacer, ¿no? Y también llamadas de go y no go, ¿no? Llamadas en las que se veían cuáles son los problemas que habíamos identificado en esos fines de semana y si eso nos permitía seguir adelante o si eso significaba que a lo mejor teníamos que volver a repetir el cambio en productivo o la copia o lo que fuera, ¿no? Dependiendo en qué fin de semana estuviéramos. También un poco definir y compartir todo lo que significaban las consecuencias, ¿no? De ese go, no go decision, ¿no? Deciros un poco que yo soy bastante, a ver, yo siempre tengo como muy presente el riesgo y casi lo calculo bastante bien, ¿no? En cuanto a probabilidades y así. Es decir, al principio efectivamente tenemos mucho más riesgo de que el proyecto no llegue a buena finalidad que al final. Y entonces soy una persona que me encanta como enfatizar mucho los problemas, ¿no? Y eso hay veces que se ve bastante negativo, porque claro, siempre digo, uy, cuidado aquí y cuidado allí, ¿no? Y claro, mi afán es que los problemas se vean a tiempo para que demos soluciones a tiempo. Pero hay gente que lo considera como, qué persona más negativa, es como la señora no, ¿no? Cada vez que digo, oye, ¿se puede hacer esto? Siempre me dice que no, ¿no? Un poco se nota así. Y sí que tengo que decir que en este fin de semana, en el último, pues hubo un problema en el que para el cliente era algo que tenía que ser una no-go, vamos, que seguro que teníamos que repetir otra vez el borrado de datos. Y sin embargo, yo tenía claro que era un problema que se podía solucionar, porque había hablado con los expertos de SAP, me habían informado, me dijeron más o menos cuál era la estimación de horas que haría falta para que eso se solucionara y que no había ningún riesgo, porque los datos que se habían salvado, o los datos que estaban en peligro, mejor dicho, se podían replicar con los datos que estaban bien. Entonces, en ese momento fue la única vez que la señora no, como me conocían, dijo que sí, ¿no? Que se podía. Y de alguna manera, pues yo veía que no tenía la credibilidad para que me creyeran, ¿no? De que de verdad estábamos, vamos, yo les estaba definiendo y explicando la información para que se dieran cuenta de que sí que se podía. Y entonces les recordé, bueno, durante todo este proyecto sabéis que yo he sido la señora no, ¿no? La que siempre ha estado dando, diciendo cuidado aquí, cuidado allí. Con lo cual, si ahora la señora no es capaz de decir que sí se puede, por favor, confiad en mí que se va a poder, ¿no? Y fue la primera vez, ya os digo, que a mí siempre me habían castigado de alguna manera de que al ser tan negativa yo no sé vender bien, ¿no? Y sin embargo, ahí fue cuando me di cuenta de mi capacidad, ¿no? De, bueno, es que es bueno también ser sincera, ser honesta, ¿no? Para poder llegar a mantener la credibilidad y que de verdad en una situación así en donde todo el mundo está temblando, sea capaz de ver que sí que se puede, ¿no? Y bueno, y entonces eso, ¿no? Lo que os contaba, ¿no? Lo de dar todo lo que es el conocimiento necesario para de verdad poder definir lo que es algo que para y lo que no. Intentar, claro, mantener siempre la calma y una comunicación abierta con todos para que
se pueda ir viendo, ¿no? que se puede conseguir, ¿no? Y ya termino. Eh, voy aquí. Bueno, ya la carrera termina, como veis. Y entonces me gustaría un poco enfocarme en cuáles son esas claves que permiten, ¿no? que este proyecto pues, llegue a buen puerto. Primero, bueno, es verdad que es cierto que hace falta el conocimiento de SAP, ¿no? Y para de alguna manera conseguir esa credibilidad en frente del cliente. La parte de mantener un diálogo abierto para siempre estar creando, ¿no? Confianza, ¿no? Un entorno de confianza con todos los stakeholders. Y también esa identificación clara, ¿no? Y la comunicación de verdad los problemas reales, ¿no? del proyecto, ¿no? Esas son las claves. Y bueno, como ya os digo, ya termino. A ver cuánto es el tiempo. Bueno, he terminado un poquito antes de lo que tenía previsto, pero si tenéis alguna duda, aquí estoy Nada, para el tiempo responderos. clavado, clavado, perfecto. Qué interesante, Patricia. Hay que verla de veces que he visto desde fuera o en teoría, ¿no? Pues dice, bueno, es verdad que mantener a lo mejor pues una línea de comunicación, de credibilidad y tal, pero en esos momentos, como tú decías, ¿no? En los momentos cruciales donde ahí te lo juega una carta y donde, bueno, pues lo que tú dices, el éxito de tu proyecto con que te hubieran dicho en ese caso bueno, que él, como tú decías, que se podían gestionar los datos, no lo hubieran querido así, pues es verdad que hubiera podido conllevar el fracaso de todo un proyecto, con lo cual muchas veces, además de todo lo que has puesto encima de la mesa, como que hay ahí un poquito de algo más, ¿no? Que, Hace falta. que bueno, que al final eso es experiencia, es tabla, es decir, a mí misma esto una semana después, una semana antes me hubiera salido así o hubiera cambiado un poco, ¿no? Pero la verdad es que muy interesante, muy interesante. He apuntado por ahí un montón de puntos claves, sobre todo por eso, para acordarme cuando realmente estemos en esos momentos que diga, venga, vamos a poner luz y a decir, esto somos capaces de realmente hacerlo así si no nos dejamos, bueno, o la sangre fría no nos abandona. Mm. Pues nada, ¿alguna pregunta? Gabri, que está por ahí abriendo cámara, Jaime. No, yo felicitarla a Patricia por la exposición. Y bueno, yo no soy de IT, entonces, pero me gustó mucho la parte, yo estoy más en proyectos sociales, entonces el manejo de la comunicación y eso me encantó. Muy bien, Además, ¿no? uno de mis primeros trabajos que hice cuando vine a España hace más de 20 años fue con alemanes Ajá, y entonces entendía un poco el tema de la comunicación y eso, ¿no? Ta- Y los que somos latinos, yo soy argentino de origen y es complicado. sí, es cierto. Te has acordado un poco, ¿no? De alguna anécdota, a lo Un mejor. poquito bastante. Muy bien, muy buena exposición y la verdad que muy clara. Me encantó la presentación también. Te felicito. Muchísimas gracias. Yo, la verdad, Patricia, es que me he visto muy reflejado en todos estos challenges, ¿no? que mencionabas. También estoy en la parte de implementación de proyectos de IT y en remoto y con gente de todos los países. O sea, que todo lo que comentabas de challenge, ¿no? Vale. El efecto de no ver las caras, los distintos idiomas, las zonas, regiones. Vamos, que lo has clavado. Me queda un poco saber, y es un problema que todavía lo sigo teniendo y no sé todavía cómo gestionarlo, es la confidencialidad, ¿no? Cuando te dicen, mira, pues esto no se puede decir a la mitad de los stakeholders, ¿no? ¿Cómo gestionas esa parte? Incluso el project team también siente esa presión, esa frustración de no poder avanzar honestamente en tus comunicaciones, ¿no? Con todo el entramado, ¿no? Sí, es cierto que es complicado, ¿no? Y no sé, es un poco como tienes que ver hasta qué límite, ¿no? Puedes llegar a contar, ¿no? Para que no pase nada. Y sí que es cierto, para mí fue un gran cambio, ¿no? Porque claro, yo soy una persona muy técnica, entonces para mí era como evidente que la gente que tenía que testear, pues tenía, vamos, la gente que lo iba a utilizar tenía que testear, ¿no? Entonces para mí de verdad yo recuerdo muchísimo más complicado este paso de cómo convencer a que había que involucrar a esta gente. Eso recuerdo como una montaña que no llegaba nunca a escalar, ¿no? Y después la parte de cuando ya estaba la gente involucrada, yo creo que lo tuve más fácil porque ya la gente involucrada ya iba sabiendo de su Ujú. suerte. Entonces, yo no recuerdo tanto esa sensación de no poder contar,
¿sabes? Es verdad, a lo mejor no daba detalles, ¿no? Me refiero, para mí era como, bueno, ¿sabes cuál es el sistema? Hasta aquí. ¿Sabes cómo tienes que ver, ¿no? Todos los fallos que identifique, cómo los tienes que poner? Entonces, claro, yo me enfocaba más en esa parte técnica y no tan personal, ¿no? De cómo te sientes, porque dentro de poco te vas, ¿no? Que- ¿Sabes? Yo ahí no que- entraba. También es cierto que, claro, yo con los usuarios finales tampoco llegaba a hablar, porque era o en holandés o en francés. Entonces, claro, yo siempre me quedaba como un poco en el medio, en inglés, con los jefes de ellos. Ahí Entonces también tuve ahí un poco de suerte. te venía bien el tema del idioma. Sí, venía bien el tema del idioma, exactamente, sí. Entonces, pero para mí también habría sido muy duro, es verdad. Yo llevo muy mal lo de mentir, ¿no? Como le diría, bueno, yo para mí es como mentir, ¿no? Ocultar la verdad. Y entonces me cuesta. Oye, porque han nombrado diferentes países y es verdad que se mezclan algunos de culturas totalmente diferentes y yo llevo también proyectos con gente en determinados países y es muy curioso también lo que dices del tema de las caras o del tema de, pues no sé, yo recuerdo con algunos países, con este caso Filipinas que lo nombraban, ¿no? Que está en una reunión y ellos, o Ingrid incluso, te están diciendo, sí, 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 tú lo estás explicando, oye, entonces tenemos que hacer esto, sí, 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 os parece, sí, sí, todo así, todo así. ¿No? Bueno, pues mandaba incluso el acta tal cual, de la misma empresa, ¿eh? No estoy hablando ni siquiera de un tercero. Y ya pasaban los días y decía, pero si no han hecho nada, y dijeron que sí, vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a enterar que una cosa es el asentimiento de cortesía en una reunión y luego te han dicho explícitamente? Y es verdad que eso, hay veces que te dan muchos cabezazos, que frustra mucho a los equipos hasta que realmente entienden un poco esa diferencia. Y una de las claves, la has nombrado y me he acordado de eso, porque antes había hablado de Filipinas, que una de las claves quizás eso es small talk, ¿no? Eso de que cojan un poquito confianza hablando de otras cosas, que se den cuenta de que, bueno, pues que determinadas caras o determinados sentimientos y demás lo haces cuando, pues, simplemente estás diciendo, sí, sí, te he entendido. No comparto lo que dices, pero bueno, simplemente que sepas que te he entendido, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones, y seguirá pasando, genera mucha frustración porque es muy diferente. Primero, si los equipos tienen la voluntad de entenderse, porque hay veces que parece que unos somos mejores que otros y mira, que es su problema. Yo le he dicho que lo tiene que hacer, si no lo hace, es su problema. No, perdona. Pero es verdad que es muy curioso, muy curioso, ¿eh? Yo había veces en algunas empresas que teníamos como una aplicación que dependiendo del país, tú entrabas y te vamos, era una aplicación externa, pero que teníamos licencia y tal. Y entonces te decía la manera, los tics, ¿no? En cuanto, ya no solo a cuanto a economía, a tema de, pues bueno, pues de comidas típicas y tal, sino también de ese tipo de cosas, ¿no? De cómo podía Claro. cambiar en cuanto a tratamiento, en cuanto ya no solo a saludos y tal, si los veías físicamente. Pero es muy curioso, muy curioso. Yo cada vez que decimos, ¿no? Que lo decimos millones de veces, que el 90% de los problemas de una gestión de proyectos de comunicación, pues dices, madre mía, pero es que, Claro, yo, es yo que tiene tantas caras. la parte de adquirir confianza la tengo muy fácil, porque bueno, yo siempre digo que tengo cara de oreja, ¿no? Entonces todo el mundo se ve como, no sé por qué, pero siempre me considera como un aliado para contarme sus problemas. Y yo me entero de un montón de cosas que no sabe nadie de las empresas normalmente en todos mis proyectos, ¿no? Yo podría escribir libros sobre la gente. Y no puedo explicarte por qué, ¿no? Pero simplemente me pasa. Pero sí que con la parte esta que estás comentando de hasta qué punto me estás diciendo que sí y efectivamente lo vas a hacer, una de las claves, y lo aprendí bastante pronto en SAP, es hacer una reunión. Y pues, por ejemplo, imagínate que yo te digo, mira, esto tenemos que terminarlo en un mes. Bueno, pues la semana que viene te tengo que estar preguntando por dónde vas y ver si ya tienes el 25% hecho porque te quedan solo 3 semanas. Y si no, ver dónde están las dificultades, por qué no lo has hecho. Asegurarte de que esto no va a pasar la semana que viene en nuestra siguiente call si no has conseguido los objetivos del 25%, ¿no? Entonces, todo eso, y eso es un poco como la forma que también tienes de asegurarte que si tienen poco tiempo, que eso también suele pasar, ¿eh? Son una gente que trabaja muchísimas horas, mucho más que en Europa. Con lo cual están acostumbrados a que el volumen de trabajo que tienen es muchísimo mayor y claro, van dando solamente a donde lo piden. Es decir, si tú no le vuelves a contar nada hasta dentro de un mes, tú estás en la en la prioridad 10, porque no eres el que está encima de ellos diciéndole, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Vale? Es como, entonces esto no es tan importante. Entonces yo creo que eso también es clave, ¿no? La confianza, como has dicho, y también estar un poco encima de la gente. Ujú, Un poco... Bueno, totalmente. tengo una amiga que cuenta una anécdota. Ella antes de dedicarse al IT fue profesora en una guardería y siempre dice que ella nunca supo
cuánto de importante había sido esa experiencia hasta que empezó a trabajar con proyectos, ¿no? De que había que tratar a la gente a veces como niños, ¿no? Así que Pues sí. Bueno, pues os animáis algunos en el chat si no queréis abrir micro o no queréis abrir cámara. Aprovechar. Hola, hola, Patricia, Hola, Javier, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? No, mira, yo quería aprovechar porque es verdad que nos conocimos en la En última Málaga. reunión en el Congreso y la verdad que fue un placer conocerte y bueno, el tiempo que estuvimos, bueno, pues compartiendo pues durante lo que es la convención, pues la verdad que me aprendí mucho y quería felicitarte por la exposición que me ha gustado mucho y porque sé que al final, bueno, tú que tienes muchísima experiencia, pues sé que lo que estás comentando, ¿no? Que es que el tratar con la gente es muy difícil. Y más si encima no le pones cara, pues todavía más, ¿no? Ujú, Y entiendo que nosotros que somos al final de carácter latino, que muchas veces nos gusta expresarnos mirando a la cara o creo que tenemos esa ventaja que podemos solucionar un problema muchas veces cara a cara, pues entiendo que lo que has comentado antes de todo lo que es el tema de, oye, no poder, digamos, al final interactuar personalmente, pues creo que tuvo que ser un reto importante, ¿no? O sea, que la verdad que todo lo que has comentado me ha gustado mucho, y sobre todo que al final, como ha comentado la compañera, que anoto y me lo guardo y todas esas cosas, esas vivencias tuyas, por al final nos valen a los demás para poder oye, hacernos pensar y que poder sacar ese arma un día que nos haga falta, ¿no? ujú. O Muy sea, bien, me eso alegro es muchísimo. un poquito. Y nada, y Sí. espero que vaya todo bien. Gracias, gracias, igualmente. Sí. Bueno, comentar también que sí que es cierto que yo suelo trabajar de esta manera, no Sí. solamente en tiempos de COVID, ¿no? Lo que pasa es Ajá, que ya os digo, aquí era un poco más el agobio de la gente, ¿no? Ellos son los que no estaban tan acostumbrados, ¿no? ya, Entonces, claro, eso lo tienes que tener en cuenta. Pero sí, yo, por ejemplo, ahora mismo en el proyecto que estoy, que llevo ya 4 años, sí. casi todos mis compañeros están en Eslovaquia. Ajá, Tengo un par de ellos que están en Alemania, el cliente también está en Alemania, pero la verdad es que desde COVID casi no nos quieren ver. Entonces yo estoy siempre en el teléfono, de verdad. Entonces es mi vida diaria desde hace muchísimos años porque como era tan técnico este tipo de proyectos, el cliente como que no nos quiere ver, ¿sabes? Lo que quiere es soluciones y resultados, pero no necesita vernos ese cada día. Y ya te digo, entonces eso sí suele ser normal. En este proyecto mi problema era muchísimo más eso, ¿no? Que claro, no es lo mismo que el cliente o el compañero esté trabajando en una oficina sí, a que esté en su casa y tiene un internet de pena. ya. ¿Sabes? Ese fue un reto mayor aquí, que claro, ahí sí que no tienes casi capacidad, ¿no? De darte cuenta de ese tipo de cosas. Y ya os digo, esto que te enteras en el pasillo comiendo, eso no pasaba nunca. Claro, aquí es verdad que no estamos juntos, pero mira, ayer estuvo mi compañera de Eslovaquia en Alemania, es decir, de vez en cuando se te encuentras con la gente, ¿no? Pero claro, en ese momento era imposible. Entonces, ¿no? Se le da poca importancia a la conversación de pasillo, pero es muy, muy Es importante. muy importante, sí, sí. Sí, sí. Muchas veces las colas de los, como yo digo, las colas de los supermercados, cuando estamos esperando, se aprende o se capta más que muchas veces en otros momentos, ¿no? Sí, sí, es Pero bueno, cierto. Y en proyectos más. Y ya te digo, encima de todo, con mi cara de oreja que tengo, pues claro, me resulta súper sencillo, me entero de cosas que nadie sabe, ni el director de proyecto, ¿no? O ¿no? Cuando es un programa muy grande y tú no estás enterado, pero de siempre, ¿no? Yo siempre me he enterado, a lo mejor también he tenido a veces suerte, ha habido sí. a lo mejor un español en el proyecto y entonces me pone al día, ¿no? La Entonces siempre, ¿no? Un poco buscando las mañas y claro, complejidad, ¿no? Buscando la complejidad. sí, sí. Y sí, y creando esa confianza, ¿no? Sí, Que sí. ya te digo que parece como de forma natural, ¿no? Mm, muy bien. Muchas gracias. Me alegro de verte. Igualmente. hola Patricia. Hola. Soy Diana Ruiz, también nos conocimos en el último congreso. ¿Te recuerdas? Perdona que no pongo la cámara, que estoy de vuelta de viaje y bueno, no está claro. Yo tengo mucha claridad. Primero, enhorabuena y gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que me siento muy identificada con la parte de cambios de cultura, equipos en distintos países. Y en ese aspecto a mí me ha costado mucho, igual que tú, porque la parte latina la tenemos en vena, hacerme como más escéptica, ¿no? Y que la gente al final es la comunicación, lo que tú has comentado, la clave está en la comunicación y he aprendido a mensajes cortos, clave, me he basado mucho en la parte
visión, misión y objetivo del proyecto, lo que es y lo que no es el proyecto, machacar mucho esa parte, y luego la parte de gestión de stakeholder, la RACI, las actividades, y llevar una lista de actividades con responsable, con nombre y apellido y fecha. Esto es tuyo, lo tienes que hacer y tal día es el día que tienes que entregar. Me da igual de qué país sea lo que hayas entendido, y o sea, que se quede claro, ¿no? Entonces yo era por complementar esa parte. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho el dejar claro al principio lo que no es el proyecto, que todo el equipo lo tenga claro, y luego a la hora de gestionar acciones concretas con responsables y fecha, claro, eso es clave, y la RACI. Al principio todo el mundo tenga claro quién es el responsable, el que lo lidera y el que tiene que soportar, para que por lo que tú dices, porque si no al final la gente se pierde mucho, y yo creo que eso es clave el comienzo, cuando lanzas el proyecto o al principio del proyecto, o cuando yo por lo menos entro en algún proyecto, es lo primero que busco, la parte del scope, del objetivo y responsabilidad. A partir de ahí y la tabla de acciones. Y a partir de ahí voy lanzándola, porque es bastante complicado cuando no ves a las personas, porque tú la parte, pues dices, por lo menos yo necesito parte del feeling, del tacto personal, pero cuando trabajas con equipos en remoto, que ya yo creo que es la orden del día y en el futuro, porque ya incluso con el teletrabajo ya no tiene ni que ser otro país. Puede ser la misma cultura, pero el trabajo en remoto ya incluso en el mismo país, con teletrabajo ya se ha venido a imponerse, y tenemos que aprender a manejar equipos en remoto, a saber cómo gestionarlos y cómo tener esa sensibilidad de saber, de ganarte la confianza, ¿no? del equipo. Y bueno, muchísimas gracias por compartir, totalmente identificada. Y bueno, ya te llamaré para contarte lo que estoy haciendo con los de PM. Sí, perfecto. Aquí, Ajá, siempre, perfecto. que me la han aprobado. Ah, muy bien, me alegro muchísimo. Sí, pues la verdad es que bueno, me lo llevo lo del RACI. Yo la verdad es que no suelo, en ese sentido no llego a hacer. También es cierto que nosotros normalmente, cuando yo trabajo con el equipo, a ver cómo os digo, es mucho trabajo en equipo, porque las soluciones no están claras, los retos son bastante grandes. Ya os digo, este proyecto era muy sencillito, pero no suele ser lo normal. Nosotros solemos hacer cosas que no se han hecho nunca y en poco tiempo. Entonces yo normalmente tengo al equipo unido, y eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Que todos estemos pensando ese Open Framework, ¿no? Lo que os cuento es, eso para mí es la base. Entonces, al final, bueno, claro, al final ponemos quién va a hacer qué, pero es muy importante este brainstorming, ¿no? Toda la parte esta de pensar cómo vamos a solucionar el problema, que sea entre todos, que todos se sientan involucrados de la misma manera, ¿sabes? Entonces, esa parte no tenemos tan claro definido, ¿no? Cuál va a ser la tarea de cada uno, sino que trabajamos mucho más en el equipo. La parte del RACI sí que me la llevaría, lo que pasa, claro, yo no tengo acceso a eso, pero yo he tenido clientes en donde son súper complicadísimos, ¿no? Lo que os comentaba aquí también, ¿no? De quién toma la decisión allí. Y claro, imponer ese RACI al cliente, eso es mucho más complicado, ¿no? Tú no le puedes decir a ellos quién va a hacer qué, ¿no? Te quedas en tu equipo, ¿no, Ana? Bueno, sí. Lo que pasa es que ya te digo que yo que llevo proyectos tanto de la parte de ti como de la parte digamos, de Waterfall. Lo tenemos aquí una mezcla de proyectos, y tengo un poquito de todo. De lo que son los sprint diarios a Waterfall puro y duro. Pero incluso los sprint diarios, cuando tenemos el Agile con el sprint diario, el que haya un responsable al final, que es el que tiene que tirar y que tiene que dar, digamos, la cara, aunque por la mañana nos sentemos y se haga esa tormenta de ideas, a mí me ayuda. El que sepa a quién preguntarle, y que esa persona se responsabilice, aunque sea el equipo completo el que trabaje, pero que haya una persona que tire dependiendo del área o de lo que estemos definiendo en ese momento. Y por eso yo en casi todos pongo la RACI. Para mí eso me ayuda un montón. Sobre todo por lo que tú dices, no es que hay gente que entiende que es responsable, hay gente que no, hay gente que está desbordada, hay gente que sí le va a ayudar. Cuando tienes proyectos que afectan a distintos departamentos, al final haces soluciones transversales, hay departamentos que salen perjudicados, otros que salen beneficiados. Entonces el que está perjudicado pues está más en contra, Claro. se resiste. Entonces pues teniendo una RACI definida y que de arriba abajo, o sea, que el top management diga esto se tiene que hacer y tú vas a ser el responsable, por lo menos a mí me ayuda mucho a por lo menos a eliminar ese tipo de
de resistencia que pueda haber en ciertos proyectos o de falta de claridad de quién se tiene que hacer cargo de qué. Cuando muchas veces hay mucho trabajo, eso es lo que tú has dicho, trabajo en equipo o cruces, ¿no? Bueno, o jerarquías matriciales, como también me pasa en mi caso. Ahí, Patricia, me ha llamado un poco la atención lo que dices de la raza y como que es responsabilidad del cliente, claro, depende de tu rol también dentro del proyecto. Parece como decía, como Antonio dice tantas veces, ¿no? Antonio Nieto Rodríguez, que ya los directores de proyectos ya sí que nos sentamos en la mesa de la dirección general, ¿no? Y al final es también una parte muy importante de un proyecto, que tengamos el apoyo de la dirección general. Entonces, en ese sentido, siendo parte interna, siendo parte externa, siendo parte de cliente, pero sí que es importante tener claro de quién es la responsabilidad de cada uno. Luego tú a lo mejor dentro de tu rol, según el papel que estés jugando, bueno, pues podrás a lo mejor exigirle no a un director general que, oye, nos dijisteis tantas fechas y no lo habéis cumplido, pero sí que cuando es una forma de tener encima de la mesa, estos son los objetivos para conseguir incluso mis propios objetivos, pues yo necesito esta serie de cosas, porque si ellos te tienen que proveer, por ejemplo, de entornos para que tú hagas determinada cosa, o la comunicación, o el periodo de latencia que habíais acordado otro, y cuando tú te pones a probar necesitas 3 horas nada más que para la conexión, en fin. Hasta cierto punto al menos, yo ahí sí que estoy con Ana, sí que creo que le hace falta a todos los equipos, y más cuando vienen de determinado, bueno, pues que hay relaciones cruzadas, etcétera, etcétera, al menos que sí que esté reflejado, que cada uno sepa lo que tiene en su tejado, que luego, bueno, pues te tocará pelearte con el jefe de su jefe o tu jefe con el otro o como sea, pero al menos yo creo que es un poco más que nada la guía, ¿no? La guía para saber que estamos cada uno en el camino correcto o haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. A mí al menos eso sí que muchas veces me ha protegido también, ¿no? De Claro. determinadas responsabilidades. Decir, bueno, señores, que vale, tú puedes ser el cliente y tal, pero si este tipo de cosas o no me ayudas a sacar, o tú no hablas con tus key users para que vengan y me digan tal, yo puedo seguir por mi parte, pero voy a llegar hasta cierto punto, ¿no? Sí, a mí me ha llegado a pasar incluso en clientes en donde ellos me han preguntado, ¿qué hacemos? Dínoslo tú, ¿sabes? Por eso te digo que a veces me parece súper complicado, ¿no? Meterte en esta estructura, ¿no? En donde le expliques, ¿no? La importancia que tiene, pues claro, también son mucha gente, ¿no? No es que tú hablas con uno, sobre todo cuando no hay casi jerarquía, que eso también me ha pasado Claro. alguna vez, que en el cliente es como todos somos tan importantes, ¿no? Y entonces es súper complicado el que, vamos, ya te digo, incluso me han llegado a preguntar bueno, dinos tú qué hacemos. Y como, no, yo no. Os reunís vosotros y me contáis, pero yo no voy a tomar la decisión, ¿no? Entonces, por eso me parece bastante complicado. Ya te digo, yo creo que también tiene mucho que ver con estos clientes donde hay poca jerarquía. Entonces, claro, ¿a quién vas? Si son todos iguales o todos importantes. O es un cliente que hay varias direcciones generales y una es la que tiene que ver con la parte técnica que a lo mejor lidera el proyecto de transformación, pero la de funcional es la que te está diciendo cómo hacerlo y al final entre ellos mismos tienen que tú estás, dices, bueno, yo soy aquí el eslabón débil, pero bueno, la verdad que... Yo ahí siempre voy al mismo, al que paga, al que tiene el dinero. Al que tiene contrato, ¿no, Ana? El que tiene el dinero al final es el dueño, tenga más o menos conocimiento de funcionalidad. Es verdad. Muy bien, Lo nos lo apunto llevamos. también. Bueno, señores, aprovechad, compartid, contarnos situaciones similares, lecciones aprendidas. ¿Qué os gustaría que viéramos la próxima vez? Lo que sea, para eso estamos. Y si no, pues le regalamos un cuarto de hora, ¿verdad, Patricia? Que seguro que Hacemos algo, ¿no? es felices. Sí. No, pero de verdad, muchísimas gracias por haberme aceptado a venir y nada, y por esta charla tan, ¿no? Tan bonita, ¿no? En donde ya no se sabía quién era la que estaba exponiendo y, ¿no? Eso es una alegría, de verdad, que La se verdad es pueda que discutir a este nivel. es la sensación siempre bueno, que gran parte de nosotros nos juntamos, ¿no? Que al final es lo que también nos gusta de esto, de capítulos, de PMI, de tal. Decir, bueno, pues yo lo que quiero es ya no solo aprender de dirección de proyectos, de temas más técnicos, de temas más pues, bueno, orientados a las Power Skills y tal, sino cómo mis pares hacen las mismas cosas y qué problemas les surgen y cómo lo gestionan
Solo me pasa a mí esto, que aunque yo sé que hay que tener determinadas cosas y seguir determinadas, luego hay momentos en que esto, pues bueno, pues parece que se ha perdido el norte y hasta misma se me olvida que pues me he apartado de determinados planes que eran. ¿Le pasa realmente a todo el mundo? ¿Eso es lo normal? ¿Me estoy volviendo loca? Pues verdad que es lo que tanto nos gusta, ¿no? El ratito este de networking que, que intentamos sacar cada momento que podemos para compartir ese tipo de cosas. El Así intercambio. que, Elena, buenas tardes. buenas tardes. Hola. Soy Isa. Siento no haber podido conectarme porque he tenido muchos problemas al principio y ya he llegado muy tarde, que si no me hubiese encantado y hubiese sido muy participativa y hubiese aprovechado y preguntado muchas cosas. Como se está grabando, vamos a poder verlo, que yo me he Sí, sí, perdido. sí. Mira, esto lo que se tarda en procesar, vamos, probablemente o esta noche o mañana esté ya, vamos, se sube al canal de YouTube y demás, o por redes sociales, vamos, en el canal me imagino que tiene la dirección, si no ahora te la Sí, pongo aquí, pero bueno, el canal de YouTube de PMI Andalucía, y ahí siempre, tanto en la lista de reproducción de webinar o la de 2024 en este caso ya, pues lo vamos poniendo. También en el LinkedIn y demás de capítulos pues vamos poniendo los enlaces. Pero sí, vamos, lo que tarde en procesarse la grabación, que tarda un ratito y tal, y que no infrinja derechos de autor, poner el cartel poco más y sube. O sea que vamos, antes de mañana mediodía lo tienes ya seguro por ahí. Así genial. que no te preocupes. Isa, y hacemos una sesión privada para las preguntas, ¿eh? Tú no te preocupes. Encantada, te tomo la palabra. Muy bien. Que te la coge. Vale, sin problema. Que no lo he ofrecido por ofrecer, ¿eh? Que yo No, soy no, humana. te lo digo a Isa, que tú le coges la palabra. Hombre, yo sí, por supuesto. Yo también, porque a mí la gestión de proyectos me cuesta, me está costando. Pues nada, Pues aquí para eso estamos. estamos todos los que estamos aquí, ¿eh? Para ayudarnos unos a otros. Habrá cosas que a ti te cueste más, otras que a mí se me den mejor, otras que Jaime pues le hayan sonado. Y esa es un poco la idea, ¿eh? Bueno, pues cualquier necesidad que hay por los diferentes canales la poner encima de la mesa. Y seguro que siempre hay alguien que. Mira, había un chico que preguntaba para cursos y tal, y ya he visto que Jaime le ha dado su teléfono, oye, pues pregúntame lo que necesites. O sea, que fenomenal, eso es un poco el espíritu, ayudarnos. Como has preguntado antes de temas que nos interesarían, yo después de la última, del último de esto que tuvimos, me quedé muy pillada con la parte de inteligencia artificial y PM, ¿vale? Ujú. No sé si específico de eso, pero sí también había por ahí una slide que eran los nuevos perfiles de los jefes de proyecto. Entonces no sé si se podría hacer algún tipo de charla enfocado hacia dónde van las skills con el cambio que tenemos con toda la parte de digitalización y tal. El futuro, ¿no? De PM, hacia dónde va el futuro de PM y cuáles son las skills que deberíamos potenciar o hacia dónde deberíamos dirigirnos, ¿no? Empezar a pensar en formarnos o en reforzar. Pues vamos, inteligencia artificial es la joya de la corona de este 2024, con lo cual, vamos, Nieves ya Odazo, que está tratando con determinados expertos en el tema. De hecho, la propia Claudia Alcelay, que es la responsable de PMI a nivel mundial de la parte de inteligencia artificial, está hablando con ella a ver cómo cerrar alguna de las ponencias, ¿vale? Así que seguro que está por ahí Nieves sacándole punta al lápiz y estupendo, lo ponemos en la lista porque es lo que decíamos al principio. Ahora se está montando la agenda y lo que queremos es que sean cosas pues como hoy, ¿no? Que hemos tenido pico de 56, 58 participantes, hombre, que estamos a principios de año, que es un jueves como al final, que además sabemos que se graba y que luego se ve mucho, con lo cual es un número bastante alto y Patricia, que sepas que una audiencia bastante importante en la media, vamos, por encima de la media de lo que suele estar. O sea Muchas gracias. que encantado de nuevo de tenerte aquí. Bueno, pues a ver. Bueno, hay una mano de Javier levantada, Ana aplaudiendo. Javier, adelante. Muy bien, hola, muy buenas a todos y muchas gracias Patricia por la presentación. La verdad que si tengo que ser sincero, llegué justo, no me dio tiempo ni al servicio y se me olvidó lo de ir al servicio de lo interesante Me alegro, que me me... alegro. Así que bueno, para que te sirva eso de indicativo a lo mejor de... Y después otro tema que quería comentar a colación
posibles ideas para posibles futuras Ponencia. webinar o charlas, vi que lanzasteis un concurso de proyectos y no sé si habéis organizado una sesión sobre lo del concurso de proyectos, pero a lo mejor podría ser una buena idea, pues, por contar las bases, ver más o menos lo que se persigue y no sé si ya lo habéis hecho o si lo tenéis Eso en lo hemos mente. hecho ya, Javier. De hecho, está en el canal de YouTube, en la que hicimos. Vamos, te invito a que la busques y demás. De todas formas, en la propia página web nuestra, pmiandalucía.org, tenemos también todas las... Uy, perdón, .com. Tenemos también una página con todas las bases del concurso, etcétera, etcétera. Vale. Entonces te lo voy a Bien, pegar. porque tenía el correo, sí, tenía el correo de 21 de diciembre o por ahí, vi que se abrió en el 15 de diciembre, digo, pues seguramente lo hayan organizado, pero no está muy seguro porque no me había llegado notificación o se me habría pasado o lo que fuera. Sí, ya te digo que lo último que, bueno, se presentó en el Congreso ya la parte final, porque antes se estuvieron haciendo presentaciones de las distintas etapas, de la preparación, de la creación de las bases, etcétera, etcétera. Hay, de hecho, un grupo de voluntarios bastante numeroso trabajando ahí. Y entonces, bueno, pues ahora mismo, ya te digo, está el concurso de proyectos, te lo estoy copiando aquí en el enlace, si no, ya te digo, en la página web poniendo directamente PMI Andalucía concurso de proyectos te va a salir, ¿vale? Y Vale. en el propio canal de YouTube también, ya te digo, tenemos las sesiones previas y si no, si hay alguna duda que después de verlo que te surja y tal, puedes contactar con nosotros y de hecho hay un correo que aparece ahí en la página que te he puesto del concurso de proyectos, hay un correo específico para esa iniciativa y cualquier duda que tenga o lo que sea, pues sin ningún problema, lo pregunta ahí y te Vale. contamos, porque de hecho ya te digo, hay voluntarios trabajando en la propia iniciativa. Necesitaremos voluntarios para ser, por ejemplo, jurados, necesitaremos sobre todo, y además aprovecho ya que lo has dicho, que nos lo ha pedido Salva, nuestro vicepresidente, que es el que está tirando y liderando esa iniciativa, que, bueno, que no perdamos la ocasión de recordaros eso, tanto que está abierto como que participéis vosotros, que animéis a clientes que conozcáis proyectos que cumplan los requerimientos, etcétera, etcétera, pues porque un poco la idea es esa, ¿no? Que se conozcan los proyectos que se hacen en Andalucía, que se conozca las oportunidades que hay, que aprendamos todos de lo que se haya hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una manera también de darnos a conocer, de ampliar las relaciones con las empresas, las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues entendemos que aparte es una iniciativa muy, muy bonita, ¿no? Y que tenemos ahí una expectativa alta en ella, con lo cual, pues os animo a todos a que veáis de qué forma podéis, ya digo, vosotros, vuestras empresas, vuestros socios, vuestros colaboradores, clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero un poco esa es la idea de No, empezar. está muy interesante el tema. Luego hay que mover ciertas, digamos, parafernalia administrativa en paralelo, pues claro, al final los proyectos pues se hacen para clientes, algunos clientes pues quieren mantener confidencialidad, otros no, otros a lo mejor ponen algunas trabas burocráticas, bueno, al final no deja de ser temas Bueno, ahí se ha hecho, administrativos, ¿no? claro, O sea, se ha hecho para que la parte burocrática, pues bueno, la necesaria por los temas que nombra, pero sí que no sea muy tediosa, precisamente para que a la gente no le sea eso un impedimento, ¿no? Así que ya te digo, échale un ojillo que seguro que... Sí, no, sí, lo estoy mirando porque además tengo hasta en mente algún proyecto, pero tengo que hilarlo más fino. O sea, lo miré un poco por encima, quiero mirarlo más en detalle y luego, por supuesto, pues, digamos, recabar las aprobaciones necesarias de la parte contratante, por así decirlo, ¿no? Genial, genial. Perfecto. ¿Y después Muy habrá bien. una ponencia del ganador, Elena? Sí, sí, de hecho hay un montón de iniciativas alrededor de eso, claro, sí, sí, igual que, bueno, pues habrá vídeos de los procesos, etcétera, habrá presentaciones de los proyectos, todo eso ya, bueno, hay cosas que están articuladas, otras que se le irá dando forma, y luego, bueno, evidentemente, pues que los ganadores quieran y demás, pero nuestra idea es ir escalándolo, ¿no? Ir presentándolo incluso, pues fuera del capítulo de Andalucía, presentar la iniciativa a otros capítulos, publicarlo bueno, pues en el PM Network, en noticias, en la newsletter a nivel internacional que tiene PMI, o sea que nuestra idea es sacar y pecho y decir que aquí estamos. Muy bien. Así que eso es un poco, pues al final esto es una iniciativa, pero que luego va teniendo muchas patitas que está relacionada con muchas otras.
Mira, estoy viendo en el chat, por cierto, Ana, me lo recuerda Gabriel, es verdad, Gabriel, gracias, que se está creando un grupo de IA para PM, ¿vale? Precisamente por eso, ¿no? Pues por las nuevas herramientas que estamos viendo que están saliendo, las nuevas skills, hay tanto que ya no sabe un poco por dónde empezar. Os recomiendo a todos, si no lo habéis hecho, el curso de Generative AI de PMI, que además es gratuito. Y está fenomenal, fenomenal. Bueno, como un comienzo está muy bien, son 3 o 4 horitas, no es mucho más, es bastante ameno. Y bueno, lo recomiendo. Y lo que decía Gabriel, ¿no? Está creando un grupo de voluntariado. Hay ya una persona que, de hecho, está metida en uno de los grupos de testing no sé si era la parte de ChatGPT para lo que se publicó el otro día, para lo de, no me acuerdo ya si era la de PMP o la general de dirección de proyectos, pero que está también ahí metido. Entonces, bueno, pues un poco tirando de ese hilo de lo que sea, él se va a encargar de liderar ese grupo y bueno, y empezará las peticiones que lleguen a canalizarlas de alguna manera también. Así que lo que os decía, lo que todos tenemos un poco en mente, ¿no? Enterarnos más de aprovecharnos, ¿no? De si hay gente que ya está probando algunas cosas, pues preguntarle, ofrecerle a otros que nos cuenten su experiencia, traernos gente de fuera, expertos que nos cuenten, en fin, todo esto. Así que esa es la idea. Muchas gracias por las peticiones. Me estáis preguntando aquí si ese es el curso, creo que sí. Además, cuando lo terminas te dan un badge que se te puede actualizar luego en el LinkedIn. Ese es, efectivamente, Ese este que me estáis poniendo. Este que me estáis poniendo y está muy chulo. Vamos, de hecho, el lanzamiento, estoy totalmente segura que PM iba a sacar algo de más envergadura alrededor de eso, porque es que más la acogida del curso fue brutal. Yo no sé si el segundo día tenía ya no sé cuánta gente que lo había hecho, descarga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que ha sido un poco el punto de partida para ver un poco, ¿no? Cómo respiramos. Y cuando han visto la acogida, pues vamos, no me cabe ninguna duda que en breve nos van a contar algo más seguro, vamos. Y el chatbot que está ahora mismo en versión beta y en el PMI es increíble, ¿no? Porque todo lo que es los datos, ¿no? La base de datos que está tirando son de artículos y contenidos del propio PMI y la verdad es que cualquier pregunta que le haces relacionada con gestión de proyectos, KPIs, lo que sea, te saca ahí una información muy interesante con todos los orígenes, donde viene cada documentación que está aportando, ¿no? Es que está muy bien. La verdad es que por ahí hay herramientas maravillosas. Evidentemente, ninguna te va a coger y te va a liderar un proyecto, ¿no? Pero es lo que no me acuerdo si fue no me acuerdo dónde lo escuché, pero alguien decía, no, dice, no tenemos que estar preocupados los PM porque la inteligencia artificial nos quite el puesto. Dice, sí que tenemos que estar preocupados porque un PM que sepa inteligencia artificial nos quite el puesto. Entonces, al final es eso, ¿no? Bueno, pues al final son herramientas que van a mejorar nuestra productividad, que van a tal, que, bueno, pues en un informe que antes te tenías que poner a buscar 1000 cosas, porque al final pues todos nos ponemos, buscamos, comparamos, etcétera, pues hay herramientas que eso te lo hacen en 10 veces menos tiempo, con lo cual, bueno, pues todo eso lo puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Y eso es la puntita del iceberg, eso es hasta, por ejemplo, donde he llegado yo, que seguro que hay millones de cosas más y esa es un poco la idea, ¿no? Acompañaros este 2024 a ir cogiendo ese tipo de habilidades que seguro que nos van a venir muy bien a todos y el conocimiento pues, de esas herramientas, por lo menos para empezar un camino y que luego ya cada uno lo continúe por donde más le guste. A ver. Mira, aquí ya hay gente ofreciéndose. José María, pues adelante, perfecto. Si ves que puede aportar, creo que por ahí te ha puesto Gabriel el correo de voluntariado, adelante, nos vais contando. Eso es lo que queremos, movimiento. Bueno, señores, ¿algo más que compartir? Damos por cerrada la sesión. Pues nada, Patricia, ahora parece que sí, vamos a cumplir en hora, que no se diga, que luego los españoles, eso es una cosa que te iba a decir antes, digo, una cosa que siempre nos quita es el complejo que a veces tenemos los Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, sobre eso me todo olvidó. frente Bueno, a los que parecen todopoderosos alemanes, que bueno, ni unos son tan buenos ni otros somos tan malos, ¿verdad? claro que no, que no. No, Que no, al no, no. final, Eso quitárselo de la cabeza. Hace poco lo estaba escuchando yo otra vez y estaba diciendo, ay, esto lo tenía que escuchar Elena, porque siempre. No soy la única que lo piensa así. Ya me acuerdo, Mónica García, en Stentalenguel. Ella se presenta, no sé si has visto, que se presenta porque ella estuvo trabajando un tiempo en Silicon Valley sí. y lo plantea y lo comenta.
Sí, 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 sí. sí, y digo yo, uy, esta es verdad, Sí, sí, esto. es verdad, es verdad, es Sí, 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 verdad. sí. Así que no soy la única que lo piensa porque de verdad estoy totalmente convencida del talento de los españoles. Lo que pasa es que el complejo es lo que no nos permite No, y pensar que muchas podemos veces eso que hacerlo. parece que nos dicen, pues en este caso estamos hablando de Alemania como habrá otros países, ¿no? Porque son súper organizados, tal, no sé qué. Bueno, pues ellos hacen unas con lo que decía de las comunicaciones, que a ti te sorprendió muchísimo en su momento, contra. ¿Cómo puede ser que llegue yo aquí a mi pueblito, a la playa de Chiclana, por me aportar a ti en la playa, me conecto con donde quiera y estoy allí en Alemania, en todo el centro y no hay manera? Y es verdad Exactamente, que tenemos así una es, así. infraestructura que, como tú decías, ¿no? Que en muchos casos son muchísimo mejor que en Sí, otros sí, países que así parece. es, así es. No, sí, yo le estaba planteando a mi marido que la próxima vez vuelvo a España y hago la call desde allí que tengo mejor red de Es internet que mejor aquí. cobertura. Lo que pasa es que, bueno, ya que estoy, ya me paso a veros. Anda que no. Luis, ¿querías aportar algo? Que te veo con la mano levantada. Lo encontré, el Ah, bueno. micrófono. Hola. Hola. Hola, Luis. Pues hacía mucho que no pasaba por aquí. Bueno, pues nada, que me ha hecho mucha gracia la puntillita de los españoles y nuestro valor. Y solo quería compartir que, bueno, yo he estado trabajando en Estados Unidos y ahora estoy trabajando en Suiza. Y los españoles aportamos muchísimo, ¿vale? Con el espíritu que tenemos de lucha y de sacar cosas para adelante, se nota muchísimo cuando la gente de otro lado tiene un ritmo diferente que van más lento, se lo toman con otra calma. Y eso nos permite adelantar por la derecha. Así que tenerlo en cuenta y ánimo. ¿No? Y ese compromiso y esa motivación, y yo eso no lo veo en tantos sitios, ¿eh? Por lo menos en la parte que me toca, no sé, seguro que Ana tiene, que trabaja con tantos países también, seguro que tiene No, o lo mismo es que bastante. tú estás con otros españoles que están igual que tú. Claro, Entonces, el diferencial no se nota. Claro. Pero cuando llegas a otro sitio con gente que es de otra cultura, que se toma las cosas con otro ritmo y tal, que no digo que tengamos que estar estresados toda la vida, que hay que saber bajar el ritmo, pero es que se nota muchísimo. Las ganas de querer resolver y de querer aportar una solución o de querer centrarte en el pragmatismo y en el producto mínimo viable y luego ya iremos haciendo mejoras, se nota mucho. Se nota pues eso es lo que queremos, es uno de los objetivos de PMI Andalucía también, ¿no? El sacar eso, ¿no? Ese potencial mucho y que hay hay. gente que no lo entiende. Entonces, Claro, que lo sepan, Yo pero, ahí, pero yo ahí la presión. me gustaría, Sí, perdón, Ana. ¿Ana? no, no, Sí, ¿la escuchamos? No, pues era. Yo creo que también estamos muy acostumbrados a enfrentarnos a problemas que no tienen solución, ¿no? Porque por la infraestructura que hemos tenido, ¿no? En el pasado y así, pues no teníamos, yo qué sé, por ejemplo, un cuchillo especial para cortar huevos duros, ¿vale? Eso no tenemos nosotros en ningún sitio, pero aquí sí existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el alemán que no tiene esa herramienta se ve ya bloqueado, ¿vale? Y nosotros estamos muy acostumbrados a improvisar. Yo creo que eso también es uno de nuestros fuertes, esa capacidad de improvisación ante los retos, ¿no? Ante cosas que son complicadas para el resto y nosotros pues no tenemos miedo, ¿no? Y seguimos adelante porque es lo normal, ¿no? No tener la herramienta correcta para cada cosa. Y yo creo que eso también es uno de los valores adicionales que nosotros también podemos aportar. O que no nos lo hemos creído cuando nos han dicho que no somos capaces, pues ¿por qué no? Pues ahora creo que he vuelto a tener Sí. cobertura. ahora. Ahora, como me estoy moviendo, perdona. Que yo ahí lo que tú decías, lo de no me lo creo, o sea, no nos lo creemos. Yo siempre que voy por cualquier sitio, siempre lo digo, los españoles estamos muy preparados, por lo menos yo en la parte técnica, que es lo que me muevo más. Tenemos una base técnica teórica muy buena, la Universidad Española es muy buena, está bien considerada fuera por los conocimientos y nos tenemos que quitar un poquito los complejos de españolitos, porque vamos por ahí con complejos y se te pone delante un alemán y por ser alemán, no, o un francés por ser, no, no. O sea, hay que quitarse los complejos y con la cabeza alta y con la seguridad de que tenemos unas bases muy fuertes y tenemos esa, además la capacidad esa de la flexibilidad, que no todas las culturas lo tienen, y la parte social y la parte de network que también. Hoy no ganan los italianos, ¿vale? En la parte marketing, yo de mayor quiero ser italiana para vender. Están metidos por todos lados, son tremendos. Ellos no tienen complejos ninguno.
no tienen ningún complejo. Yo por eso muchas veces digo, nos deberíamos parecer más en eso a los italianos. No en los conocimientos técnicos, pero sí en el marketing. Venden, o sea, se lo creen y van a cualquier lado. Y yo creo que los españoles vamos un poquito como asustados a los sitios, por lo menos la sensación que yo tengo muchas veces, que no nos lo creemos. Pues eso hay que hacer, sacar el potencial y creérnoslo y que se sepa lo que somos capaces, los proyectos que somos capaces de sacar aquí, la gente que tenemos, los profesionales que tenemos y bueno, pues eso, que también tengamos lo que es el capítulo, ¿no? La red para ayudar a aflorar todo ese tipo de cosas. Yo trabajo para algunos, hola, soy Marco, Hola. algunos me conocen. Eh, yo la mayoría de los proyectos para los que trabajo son para fuera de España, en algunos me he tenido que desplazar, otros no, por hacer un poco de autocrítica y un poco también de automotivación. No trabajamos de manera muy efectiva o al menos bajo mi experiencia, siguiendo una planificación estricta, pero la capacidad, eso como parte un poco negativa, que por ejemplo un alemán, un holandés o un anglosajón sí son más disciplinados en ese sentido, quizá. Pero cuando digo yo, cuando vienen duras, eh, no sé, será el carácter, no sé si español o latino en general, eh, sí somos más revolutivos y eso no lo aprecian. Y eso no lo aprecian cuando algo se sale fuera del guión. Cuando algo se sale fuera del guión y tienes que aplicar una o solución de contingencia, o como decían Telena, tengo soluciones para todo, ¿no? Y es verdad. Y es verdad. Como punto positivo, que penaliza un poco a lo mejor que somos, pero por hacer un poco a lo mejor de autocrítica, menos disciplinas que pues, lo que ha dicho ante otro, no sé si otro compañero, pues en Alemania o en Suiza, la compañera que ha dicho que al alemán le quitas el cuchillo, y es cierto. Es cierto, pero nosotros nos quitan el cuchillo como si nos ponen uno de plástico. Eso se termina. Se corta el filete igual, ¿sabes? Si no con las uñas. Pero Se corta con la cucharilla. efectivamente. Entonces, y la realidad de los proyectos es que muchas veces obedece a eso, que no todo sale como. Y precisamente, en líneas generales, yo estoy de acuerdo con eso. Y no lo tenemos que creer. No lo tenemos que creer. Yo siempre, tengo niños en en edad universitaria, uno de ellos se me va fuera y digo, nunca vayas con complejo de que vayas a estar en la clase con un holandés o el holandés al alemán va a ser más que tú. No es cierto. Seguramente tú, el mexicano, el chico de Chile, el chico de Argentina, tal y cual, se va a buscar siempre en momentos de picos y de me tengo que buscar en este momento la vida y plantea un proyecto, plantea un trabajo tal y cual, van a ser más revolutivos, más resolutivos bajo estrés, como yo digo. Trabajamos bien bajo estrés, como resumen, o por lo menos la experiencia que yo tengo. Y otros sitios y otros compañeros de más anglosajones tal y cual, aquello que se salga fuera del guión, hostia, lo pasan un poquillo regular, porque como no haya un plan de contingencia ahí súper matizado, se bloquean, se bloquean. Y Sí, nosotros, yo quizás lo que ha dicho. esa parte siempre la he explicado, bueno, o me la he querido explicar, autoexplicar, porque nosotros la formación española en la Universidad Española o la formación española siempre ha sido más generalista hasta que vino el Plan Bolonia Eso es. y las extranjeras, Alemania, Francia, Inglaterra sobre todo, son muy especializadas, o sea, son muy especializadas, que es lo que nos está pasando ahora o le está pasando a nuestros hijos, ¿no? A la nueva universidad se van cerrando y se van especializando en algo. Entonces, cuando va un español con, te lo digo mi área, ¿no? Con una ingeniería en la que has visto de todo, pues tienes conocimientos básicos en un momento dado, te metes en cualquier tema porque sabes un poco de todo y no te da miedo meterte. Sin embargo, ellos como son muy específicos de yo lo que entiendo es del motor, del tal, y no me saques del motor porque en el momento en el que me metas en la hélice me pierdo. No tengo ni idea de lo que hace la hélice. Yo, la parte eléctrica. Sin embargo, nosotros ahí somos más amplios. Yo siempre lo he justificado, por decirlo de una forma, lo he por el método de estudio, por cómo estaba planteada la universidad en nuestra época, que era mucho más generalista. De dos maneras, me gustaría añadir la parte de los recursos otra vez. Mira, yo cuando terminé la carrera en España, lo normal cuando te preguntaban en matemáticas, tienes que resolver este teorema, pues tú tenías que demostrarlo, ¿vale? O vamos, tú llegabas a tener la técnica de cómo se puede demostrar. Cuando yo llegué a Alemania y me preguntaron lo mismo, yo también intenté demostrarlo. Y la solución era ir a la biblioteca y buscar en qué libro estaba la demostración y poner libro tal, página tal, ¿vale?
Claro, ellos se quedaron sorprendidos de que yo era como tan chula de intentar ser como la matemática que en aquel entonces lo resolvió. Y entonces yo intentaba solucionar el problema. Y claro, bueno, no me dieron todos los puntos porque efectivamente no lo había conseguido, pero sí que se sorprendían de que mi primer intento sea enfrentarme al problema y no buscar una solución como sencilla. Y yo creo que tenía mucho que ver eso, los recursos. Si en Sevilla me hubieran dicho que hay que buscar el libro, es que no habría libro. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, el acceso a los recursos. Cuando no los tienes, tienes que buscarlos. Y entonces estás preparado a no tenerlos, ¿no? Totalmente. Yo tengo un compañero mío, súper amigo mío, es aparejador en Alemania, él está en Alemania, y el arquitecto no se lo quiere quitar de encima ni con... porque sí que es cierto que lo que ha dicho antes la compañera de las carreras más generalistas, es capaz de cubrir cualquier tipo de obra con la formación que tiene la experiencia y allí un aparejador, prácticamente una titulación, no sé si existirá o no, pero y si existe algo parecido es súper focalizado en algún... Pues yo controlo mucho de materiales, pero no controlo más de, yo qué sé, no es mi área de expertise y no puedo poner ejemplos de por medio. Pero me lo cuentan que prácticamente lo equiparan al de un... No es el arquitecto, porque al final el que pone la firma es el arquitecto, lógicamente, pero sí la mano derecha del arquitecto. Y como él ya tiene, bueno, tienen griego, tienen italianos también, y lo ven como personas resolutivas. Y nos tendríamos un poquito que autoconcienciar de eso. Tampoco van a gloriarnos demasiado, pero no y nunca con prejuicios porque no nos ven así, realmente, cuando vamos a los sitios. Bueno, pues nada, ya vamos de subidón hoy. Si no estamos Totalmente, ya ya de aquí suficientemente a la motivados. cerveza. Cosa muy española. Bueno, señores, pues nada, un placer. Patricia, Realmente. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado participando por el chat, ahora aquí en la parte esta final, por compartir vuestras experiencias, por vuestras peticiones, ponerlas encima de la mesa. Trabajamos en eso, en seguir aportando nuestro granito de arena y ese valor a todos los socios. Y seguimos en contacto. En breve estará el vídeo subido, como hemos dicho antes, y echarle un ojillo a lo de los proyectos más influyentes, ¿vale? A ver si demostramos todo lo que se está haciendo. Vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a presentarlo y vamos a hacer una iniciativa que quede bonita y de la que podáis presumir, ¿vale? Pues gracias a todos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, luego. Patricia. Hasta luego. Gracias, Elena. Gracias. Chao. Chao.